Empecé mal porque no puedo avanzar la diapo. Ahí está. Supuestamente todo lo que voy a decir, supuestamente ustedes ya lo leyeron, así que no les voy a contar nada nuevo. Esta diapositiva yo creo que es más vieja que todas nosotras juntas, y la vamos a seguir usando de por vida, pero bueno, claramente somos defensoras del reconocimiento de la fertilidad, así que no la voy a poder dejar nunca, y me parece que es importante, que está bueno que tengamos eso metido en la cabeza. Yo por lo menos, especialmente en las adolescentes, soy muy pesada con esto, en donde me parece que yo no le voy a decir a todas las mujeres que tengan que usar un método natural. Digamos, si alguna decide un método artificial, obviamente que la respeto más como médica, pero que me parece que antes hay que aprender reconocimiento de la fertilidad. Por eso soy una luchadora de que todas las mujeres deberían salir de colegio aprendiendo esto, pero bueno, nada, a veces se puede y otras veces no. Bueno, para empezar, me parece que es importante definir algunas cosas, ¿sí? Porque nosotros los médicos y la mayoría metemos a todo dentro de la misma bolsa y hablamos de métodos anticonceptivos, pero claramente hay métodos que no tienen el mismo mecanismo de acción. Y entonces, frente a un diferente mecanismo de acción, son dos cosas para mí completamente distintas. Un método verdaderamente anticonceptivo, como la palabra lo dice, yo la parto anticonceptivo, es que evita la concepción, no permite que se produzca la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Nosotros entendemos, y no da para hacer esto, de todas formas ustedes creo que ya vieron, que ya sabemos que el inicio de la vida comienza con la concepción. La unión del óvulo y el espermatozoide es el comienzo de la vida. Entonces, cualquier método que evita que se unan el óvulo con el espermatozoide, ese sería un método anticonceptivo. Pero no es lo mismo un método antigestativo, un método que actúe post-concepción, ya sea porque no permite que ese nuevo ser, nueva célula o esa mórula se implante y pueda continuar la vida, o porque una vez implantado es, digamos, desimplantado, por decirlo de una forma. Por lo cual, no sé, que, digamos, haría lo mismo, pero cualquier método que su mecanismo de acción sea post-concepción, desde un punto de vista moral no sería lo mismo que un método que sería preconcepción. Y este método sería abortivo, ¿sí? Vamos a hablar, la idea es de a todos los métodos anticonceptivos, hay una clasificación que tenga que ver un poco por el mecanismo de acción. Decimos que los métodos de barrera pueden ser químicos y físicos, vamos a hablar de todo, ¿sí? Están los métodos a lo que llamamos mecánicos, que es uno solo, que es el DIU o dispositivo intrauterino. Están los métodos hormonales en todas sus vías de administración. Están los métodos quirúrgicos y aparte están los métodos de emergencia postcoitales, que no los deberíamos clasificar como métodos anticonceptivos, pero es importante que hablemos de ellos. Vamos a hablar primero de la barrera, ¿sí? La barrera puede ser física o química, en esto está bueno la definición, es verdaderamente un método anticonceptivo, porque, bueno, es una barrera que no permite que los espermatozoides vayan a tomar contacto con o se acerquen al óvulo, ¿sí? Cada vez que ustedes vean ahí que está escrito ese porcentaje, es el porcentaje de falla del método, ¿sí? El porcentaje de falla de un método anticonceptivo se mide cada 100 parejas que utilizan ese método durante un año entero. Podríamos decir que un preservativo, digamos, cada 100 parejas que utilicen preservativo durante un año entero, entre 5 a 10 van a quedar embarazadas, ¿sí? Así van a ver que cada vez que vean ese porcentaje va a ser siempre lo mismo. ¿Qué tiene de bueno el preservativo? Que tiene, casi les diría, cero efecto adverso. Hay gente que le tiene alergia al látex, pero también hay preservativos sin látex, por lo cual en realidad no sería un verdadero efecto adverso. Acá la única aclaración, y acá hubo un paréntesis y no me invitaron a hablar de esto, pero yo lo voy a hablar igual, pero va implícito, es el tema de la promoción del preservativo como protección de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y acá, bueno, está un poco quizá dirigido a los adolescentes, confieso que, digamos, esta es una charla que yo suelo dar en colegios, entonces está medio metida de eso. Yo digo que estos de Tulipán deberían pagarme algo por toda la propaganda que yo les hago, pero bueno, claramente no les importa la propaganda que yo les haga, porque termino hablando mal de ellos, pero bueno,
un poco es esto de cómo se promocionan. Estos de tulipán suelen ser unos preservativos que se usan mucho, se promocionan mucho para la primavera, entonces sacan distintos tipos de propagandas, depende del año, todos los años. La única que no sacaron fue el año pasado, no sacaron ninguna, se nota que se adhirieron a la situación que estábamos viviendo. Este año sí sacaron una, y bueno, nada, son todas propagandas alusivas a, bueno, a relacionar o la falta o no, si, de relaciones sexuales, como si cambiara un poco el estado anímico o el estado o el bienestar de las personas, ¿no? Puntualmente a mí esto suelo mostrárselos a las chicas porque eh, tanto chicas como varones, pero acá les hago mucho énfasis a las chicas porque me impresiona mucho las propagandas estas, son viejísimas, pero como de alguna forma invitan al varón a ser quizá quien no es, porque lo invitan a, como a ser un buen pibe, simplemente con un solo objetivo, y es que la chica le dé bolilla, y con un solo objetivo, que es terminar con relaciones sexuales, ¿no? Entonces, siento que por un lado manejan el tema del hombre en invitarlo a ser quien no es, y a las mujeres nos tildan de pavotas, en donde nos comemos cualquier, digamos, vendida de los pibes en comprarnos a nosotras para que terminemos accediendo a tener relaciones, ¿no? A ver si acá lo que tengo que hacer, perdonen, lo tendría que haber hecho antes, pido perdón, y no lo hice, espérenme. Perdón, Oh, bueno. Perdón, perdón. Cuanto más rápido lo quiero hacer, pero me sale. Vista médica de apurado, decías Napoleón, así que tranqui. Sí, pero para que me bloqueé mi propia computadora. Ahí va. Que lo podría haber copiado y ya haber guardado en YouTube, pero me olvidé que estaba. Ahora lo dejo abierto. Bueno, ya me veo que les voy a terminar mostrando solitas el video. No, ahí va. Oh. Dolo, si tenés el link, ¿querés pasármelo y ver si lo puedo abrir? Bueno, ahí creo que lo pegué, pero bueno, si querés te lo paso. Sí, si no se los comparto, pero bueno, alguna quizás no tiene, ¿cómo se dice? Lo pongo en el chat. Claro. Alguna no tiene un aparato para. No, poner en el chat y yo intento abrirlo y lo comparto, a ver si me funciona. A ver. Espérame porque ahora. Si no, tranqui, no pasa nada. Y acá. Ay, como odio mi compu. Bueno, la idea es esa igual, después si no se los comparto, pero la idea es esto de cómo nos venden odio. Cómo nos venden las cosas o cómo, sí, la publicidad, obviamente que lo que quiere es vender y obviamente que eso es su objetivo y
lo va a lograr, pero bueno, no puedo. Después se los paso. Sí, no te hagas problema. Lástima que ahora no puedo. Sorry, perdónenme. Ahora no puedo ni compartir el Power. Me lo conozco de memoria, pero se los quiero mostrar. Bueno, la idea es eso. Un poco como a los adolescentes les venden toda esta idea de nada, esto del preservativo es igual a sexo seguro y cómo en realidad, digamos, ese obviamente que no es la verdad o la realidad de la situación. Entonces, que es importante de alguna forma transmitir conceptos. Ay, espérenme, que se me abrió solo y ahora tengo que escuchar yo el video. Van a escuchar un pibito gritando y no son mis hijos. Suerte no son tus hijos. Prometo que no son mis hijos. Ay, no lo puedo parar. Zazu condoms. Fun, sexy, safe. Bien, bueno. Tuvieron que escucharlo y no verlo. ¿De qué era ese video? Contanos ahora, bueno, porque yo me te muero lo he de visto, intriga ese ahora. grito. Espérame. Hora de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente Y ahora se de me las puso emociones. otro. Ah, chao, basta. La tecnología no va conmigo hoy, perdónenme. Es una propaganda de un preservativo en donde un chico hace un capricho en el medio del supermercado, tira todo, tipo arroja todo por ahí y nada, te termina como la propaganda diciendo... ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué Claro. no usamos el preservativo? ¿Por qué no usaste preservativo? Como que la forma de eliminar el capricho de los niñitos es eliminar los niñitos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y no, nada, tratar de que los niñitos no hagan caprichos. Pero bueno, lo que yo muchas veces les suelo mostrar a las chicas en las charlas es que también el eslogan de esta propaganda, después les prometo que les paso el link, es fun, sexy and safe, ¿no? Entonces, esto de lo que yo les digo, cómo la clasifican o cómo lo clasifican, ahí les muestro el eslogan de fun, sexy and safe, ¿sí? Lo clasifican de divertido, sexy, seguro. Yo les digo a ella que lo de sexy y divertido se los dejo a ella, que yo me voy a dedicar a lo seguro. Ay, no, mira que volvieron a poner el video, perdónenme. Oh, Dios. Mi computadora es genial. Son 500 videos del mismo señor. Listo. Volví. Bueno, entonces, la idea es eso y... Bien. ¿Ahí sigo bien? Pues ya hice el lío, sí. Sí, perfecto, Dolo. Sí, se ve. Bien. No, perdónenme. Creo que lo activé de vuelta, no. Ah, sí se ve todo bien. ¿Sí? Nosotros estamos viendo en la pantalla que dice qué les podemos proponer. Listo, perfecto, ahí voy. Va, ya está, volví. Entonces, un poco para entender o para desmitificar esto del preservativo es igual a sexo seguro, quería como hacer una especie medio rápida del tema de las enfermedades de transmisión sexual, un poco muy rápida porque no es el objetivo de la clase, pero necesito como que esta anterioridad para hacerles entender esto que yo quiero. Entonces, primero entender como que, bueno, medio obvio, pero una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad que se contagia, que se transmite a través de un contacto genital.
o un contacto sexual, que las causas son millones no, son varias, ahí se les puse, y es importante saber que no toda enfermedad de transmisión sexual necesita una relación sexual completa, sino a veces, especialmente por ejemplo el herpes o el HPV, un contacto de piel con piel puede producir una transmisión de estas sin necesidad de que haya penetración o una relación sexual, ¿sí? Es importante también hacerles entender a nuestras adolescentes que claramente desde un punto de vista fisiológico, las mujeres desde un punto de vista inmunitario, las mujeres jóvenes, adolescentes, biológicamente su aparato, digamos, sus genitales internos, o mejor dicho, su vagina no está inmunológicamente de la misma forma que el resto, por lo cual son más susceptibles a contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Y después que desde un punto de vista social, por más feminismo que haya, son temas que a las mujeres a veces les cuesta hablarlo, que les cuesta acercarse a los médicos a charlarlos, o que les cuesta hablar a veces hasta con su propia pareja, ¿no? A veces a mí me llama mucho la atención que tengo pacientes que no se animan a hablar con su pareja de temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Y sobre cómo cuidarse, como que a veces como que es llamativo, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco a lo que les quería mostrar, un poco no es fácil hacer una detallada forma de la transmisión de todas las enfermedades de transmisión sexual, pero del HIV es lo más fácil, en donde, bueno, claramente la forma más fácil de contagiarse un HIV es a través de la transfusión o a través del tema de los adictos endovenosos, el compartir las jeringas, digamos, sangre con sangre es la mejor forma de contagio. Por suerte podemos decir que la transfusión ya no es un método de contagio porque, bueno, todas las veces que uno dona sangre, además de hacerle un interrogatorio importante como para ver si uno no sería de riesgo, se analiza esa sangre antes de transfundirse a la otra persona. Así que en este momento nadie se va a contagiar un HIV por una transfusión. La otra forma, desde un punto de vista de mayor facilidad de contagio, tiene que ver lo que se llama materno-fetal, en donde que una mujer sea HIV positivo tiene altas chances de que su hijo sea HIV positivo. Acá el tratamiento es donde les diría que logró una alta eficacia, por eso es importante que las mujeres cuando queden embarazadas hagan lo más precoz que sea una consulta, porque si descubren que es HIV, a esa madre dándole tratamiento, lo que logran es que su hijo no sea HIV positivo. Entonces realmente el tratamiento ahí sería muy importante. Y después, que es la que en realidad a nosotros nos importa, tiene que ver con la sexual, ¿sí? Fíjense que desde un punto de vista de posibilidad de contagio, podríamos decir que al lado de los otros porcentajes, esta probabilidad es muy baja. Pero si nosotros vamos a hablar de frecuencia, ya el tema es distinto. Claramente la forma más frecuente de contagio del HIV tiene que ver con la relación sexual, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que sería más fácil contagiárselo y otra es la realidad. Entonces, realmente la forma más fácil de contagio de un HIV tiene que ver con las relaciones sexuales. Es por eso que supuestamente estaba la promoción y la venta o sí, del preservativo. Y acá va sobre qué porcentaje tiene el preservativo de protección de las principales enfermedades de transmisión sexual. Fíjense que el HPV y el herpes, que yo les conté, que tiene que ver mucho con la transmisión de piel con piel, el preservativo es muy baja la probabilidad que tiene de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo utilizando preservativos, si yo tengo relaciones con alguien que ya tiene HPV o herpes, me voy a contagiar por más que haya usado preservativo. Si hablamos de la sífilis o del gonococo, de la clamidia, fíjense que por suerte el porcentaje aumenta, pero fíjense que es muy variable. Y ya cuando hablamos del HIV podemos hablar de un 80%. La verdad que al lado del otro podemos decir que realmente esto es alto. Pero también acá podemos decir algo, y es que va a haber 20 personas que se contagiaron HIV usando preservativo. Entonces esta venta o esta difusión del preservativo es igual a sexo seguro es totalmente irreal, y es diría casi dramático, porque entonces yo le estoy diciendo al chico que use preservativo y no le va a pasar nada, y va a haber 20 que van a terminar contagiados, ¿sí? Por lo cual, hubo esta revista que se llama The Lancet, vieja, fíjense, que sacó un artículo un poco preocupados a nivel médico por, digamos, nada, el HIV, el SIDA, mejor dicho, es una enfermedad que implica mucho gasto económico, ¿sí?, para los países, porque los pacientes, ya la medicación retroviral es cara, y además todo lo que implica el cuidado de ese paciente. Entonces, es realmente una preocupación desde un punto de vista económico, ¿sí?, el tema del SIDA.
Entonces estos hicieron un artículo y llegaron a esta conclusión, en donde dijeron que la mejor forma de que no haya contagio de HIV es lo que ellos llamaron ABC, en donde ahí le llamaron a la abstinencia y dijeron claramente esto es lo prioritario. Si nadie tiene relaciones sexuales, nos vamos a quedar tranquilos que nadie se va a contagiar HIV, ninguna enfermedad de transmisión sexual. Pero también el B, que es la fidelidad, es exactamente igual a la A, ¿sí? Si la relación sexual se da en una pareja monogámica, en donde un hombre tiene relaciones solo con una mujer y esa mujer solo con relaciones con ese hombre, sería lo mismo que la A, porque entonces si no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual entre ellos dos y no lo van a traer de otro lado porque no tienen relaciones con otra persona, claramente el A y el B estarían juntitos. Y la aclaración que hace este artículo es que si no es posible digamos, llevar a cabo el A y el B, entonces nos quedamos con el C, que sería el condom, los preservativos. Y hacen una aclaración, y dicen que es muy importante aclararle a las personas que deciden el C, que sepan que va a haber 20% de probabilidades de contagiarse igual un HIV por más que usar un preservativo. Entonces, realmente digamos, la promoción debería venir por este lado y no por digamos, repartija de preservativos. Lo que me pareció interesante es que si uno va al CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades e Infecciones de Estados Unidos, ellos tienen mucho folletaje ahí, si quieren ahí les dejé la página, se pueden meter, y tienen un folleto sobre el tema del tema de la enfermedad de transmisión sexual y el tema del preservativo. Y me pareció muy interesante esto que dice, fíjense, ellos luchan mucho con el uso correcto y constante, ¿sí? Constante significa en todas las relaciones sexuales y correcto usarlo en forma correcta, pero fíjense que aclaran que no por eso esto es 0% y que claramente la forma más confiable, el párrafo último, habla de esto, de la relación mutuamente monogámica. Me pareció interesante, esto se los muestro porque lo suelo usar en las charlas porque lo dice el CDC, que si te pones a pensar, no sé qué, digamos, ellos claramente lo único que quieren es frenar las enfermedades infecciosas en general, y fíjense algunas frases que tienen que me gustaron mucho. Hay que considerar muchas cosas antes de tener relaciones sexuales, está bien decir que no a tener relaciones sexuales, antes de tener relaciones sexuales es importante hablar sobre cómo cuidarse. Si pensás que estás listo para tener relaciones sexuales, también tenés que estar para proteger tu cuerpo. Tu pareja debe respetar si algo no te gusta. Y fíjense este dato que no me parece nada poco importante: evitar consumir alcohol y drogas en las relaciones sexuales, porque sabe que el consumo del alcohol y las drogas tiene más posibilidades de adoptar conductas riesgosas o no usar preservativo. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Como que en realidad son un centro de control de enfermedades infecciosas y dan algunos consejos que a mí me encantan. Y me parece buenísimo que los vean, que están dados desde este punto de vista. Por lo cual, este es un poco el paréntesis que hago con respecto a esto, ¿sí? Que me parece que es importante, o lo mismo creo que es importante en esto, en la educación de nuestros adolescentes, que veamos o que les mostremos que el preservativo no es igual a sexo seguro, que obviamente que si van a tener relaciones sexuales y no saben o desconocen si el otro las tuvo, que es mejor usar un preservativo, pero que mejor sería saber si el otro me va a poder contagiar una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Bueno, cierro mi paréntesis y vuelvo con todos los métodos anticonceptivos. Esto también es una propaganda, yo muchas veces las uso en las charlas con los chicos, un poco les muestro. Confieso que me gusta la publicidad, entonces suelo usarlas para estas cosas, pero siempre que alguien te quiere mostrar algo, lo va a poner en más grande y en el medio, entonces cómo le dan mayor importancia o mucha importancia al preservativo, y a todo el resto de los métodos lo dejan como por costado. Fíjense como en el mismo folleto que me están queriendo promocionar los métodos anticonceptivos, abajo hablan de reproducción y embarazo, ¿sí? Y como si en, ¿cuántos dibujos son? En 7 ya está, me dijeron reproducción, embarazo, todo junto, así de sopetón, ¿no? Y después el otro detalle es como después, a no ser el preservativo que lo enfatizan, todo el resto de los métodos son todos iguales, ¿sí? Porque fíjense que está en el mismo tamaño, en el mismo dibujito, ¿sí? Como que ya daría todo lo mismo, ¿no? Y vuelvo, la idea es que no da todo lo mismo y por eso seguimos charlando. Bien, esto ya lo vimos, adelanto. Esto era entonces
todo lo que era barrera física, ahora pasamos a barrera química. En barrera química siguen cumpliendo el mismo principio de la barrera, que es una barrera para evitar la concepción, es una barrera en donde no permitiría que los espermatozoides asciendan en el tracto genital femenino y se queden en la vagina para no poder ir en contacto con el óvulo. Los espermicidas son las únicas barreras químicas que hay distintas formas de uso. Por lo general no se utilizan solos porque son de muy baja eficacia, pero sí se los utilizan combinados con barreras físicas. Hay preservativos con espermicidas, hay diafragmas con espermicidas, ¿sí? Bien, esto era todo lo que es la barrera. Acuérdense que la barrera, propiamente por definición, son verdaderos métodos anticonceptivos. Cambiamos de método y vamos a hablar de los mecánicos. En el mecánico hay uno solo, que es el DIU, o dispositivo intrauterino. El DIU inerte en este momento no existe, lo podríamos tachar de la lista. Solo existen los medicados, puede ser con cobre o progesterona. Acuérdense que los numeritos siempre son los índices de falla. Ahí vemos un DIU colocado. El DIU es un método que tiene que ser colocado por un médico, no puede la paciente auto colocárselo. Se coloca dentro del útero dependiendo de la acción. Por lo general tanto hay cobre o la progesterona tienen una vida media más o menos de 4 o 5 años. Perdón, sí. perdón, Dolo, hay hay una pregunta de Caroline que pregunta ¿qué es inerte? Que no tiene nada, que es solo eso. Era solo el palito, digamos, que no tenía nada agregado. O sea, el late de cobre. No, la T de cobre tiene cobre. Por eso el DIU inerte no existe ahora. Fue como el principio de pensamiento. La T de cobre es el DIU con cobre. Ah, ok. Eso solo sería como una estructura. Sería, sí, el palito. Que bloquee. Claro. No, es que no actuaría. Ahora les muestro el mecanismo de acción y ahí te explico. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Digamos, la presencia del DIU podría, digamos, para que tengan una idea del método pensado o cuál se les ocurrió el DIU, tiene que ver con que el cuerpo extraño adentro del útero originaría una irritabilidad que produciría contracciones a nivel uterino, y esto impediría una implantación. Eso sería el mecanismo pensado del DIU inerte, la presencia del cuerpo extraño, ¿sí? Pero como les dije, ya ahora no se utiliza, por lo cual actúan también los otros mecanismos de acción. El cobre, por ejemplo, genera, digamos, el cobre es un ion, ¿sí? El mecanismo por el cual se le colocó el cobre al DIU es porque el cobre in vitro, in vitro, que quiere decir afuera del cuerpo, si yo lo agarrara al cobre, se vio que inmovilizaba a los espermatozoides. Si yo a los espermatozoides los expongo a este ion, la motilidad de su cola se ve inhibida, por lo cual no podían ascender. Adentro del cuerpo de la mujer es que este mecanismo de acción puede actuar, pero también actúa otro mecanismo de acción que no estaba pensado en su momento, pero lo vieron, y es que este cobre irrita el endometrio, ¿sí? Produce lo que se llama una endometritis crónica séptica. Lo paso en limpio, endometritis es inflamación del endometrio, crónica es porque dura durante todo el tiempo que tiene el DIU, y es aséptica, no hay un germen. No es que esta inflamación es debido a un germen, sino que el ion cobre irrita este endometrio, hace que el endometrio no sea lo suficientemente apto para una implantación. Entonces, uno de los mecanismos de acción del DIU sería este endometrio no apto para la implantación. Digamos, el ion cobre puede inmovilizar a los espermatozoides, pero está visto que cuando la mujer está en su máximo periodo de fertilidad, este moco fértil no permitiría que este ion cobre los inutilice o los inhiba, por lo cual se produciría la fecundación y actuaría este segundo mecanismo de acción, que sería el endometrio no apto, digamos, no permitiría la implantación, ¿se entendió? Se produce la fecundación, pero no permite la implantación. Esto es con respecto al cobre. Con respecto a la progesterona también, esto ustedes lo saben, en la segunda fase del ciclo predomina la progesterona y hace que un moco
no apto para la supervivencia de los espermatozoides, y es ese moco denso, opaco, todas esas características, por lo cual si yo tengo progesterona durante todo el mes, voy a hacer un moco de esas características durante todo el mes. Lo que pasa es que también está visto, dicho, esta es una de las indicaciones del DIU con progesterona, que produce una atrofia del endometrio. Hace un endometrio muy fino, que no sirve para nada, y dicho hecho, muchas mujeres a veces se le coloca el DIU con progesterona como a veces como tratamiento para, por ejemplo, menstruaciones muy abundantes o menstruaciones, muy abundantes o menstruaciones que vienen en la mitad, entonces como un tratamiento se coloca este DIU como para atrofiar este endometrio y que la mujer no menstrue. Por lo cual el DIU con progesterona también tendría un efecto antiimplantatorio por esta atrofia que produce a nivel del endometrio. También la progesterona tendría un efecto de anovulatorio, lo que pasa es que la dosis de progesterona es muy baja, por lo cual ese efecto anovulatorio no es tan preciso o tan alto como lo hacen, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿sí? Esto vendría a ser el mecanismo de acción tanto del DIU con cobre como del DIU con progesterona. Dentro de los efectos adversos que puede tener el DIU, lo primero que son metrorragias y hipermenorrea. Menorrea son menstruaciones más abundantes, metrorragia es tener sangrado fuera de lugar. Esto se relaciona más con el DIU con cobre, ¿sí? Una característica que el DIU con cobre tiene por esta inflamación que yo les conté del endometrio es que las mujeres se quejan de menstruaciones más abundantes y más dolorosas. No así el DIU con progesterona, que produce todo lo contrario, produce amenorrea, falta de menstruación. El dolor pélvico crónico tiene que ver con este mismo estado de inflamación, por lo cual algunas pacientes, dicho hecho, es una vez de las causas de querer quitarse el DIU, esta molestia o ese dolor. Algunas pacientes lo refieren como que sienten pesadez a nivel pelviano, ¿sí? Existe también la posibilidad en donde el DIU se le dé por moverse solo, a veces tiene que ver con que si son úteros a veces un poco grandes o a veces un útero con miomas, pueden hacer que se expulse solo el DIU, no es lo común, pero puede pasar. El mismo DIU, si está muy en contacto con el fondo uterino, termine perforando el útero y saliendo para el otro lado. Y una posibilidad que tiene el DIU es la posibilidad de hacer un embarazo ectópico. Cuando una mujer queda embarazada y refiere que tiene un DIU colocado, lo primero que hay que descartar es la posibilidad de un embarazo ectópico. Por este mismo incapacidad de este endometrio de ser apto para la implantación, si a veces se produce la fecundación, a veces el embrión se termina implantando a nivel de la trompa y produce un embarazo ectópico. Por eso, como les decía, desde un punto de vista médico, cuando una paciente viene con un test positivo y tiene un DIU, lo primero que tenemos que pensar es que tiene un embarazo ectópico. Después, bueno, hay contraindicaciones donde supuestamente tanto las malformaciones o una posible infección no serían pacientes que tuvieran malformaciones, úteros muy mielomatosos o infecciones, el tema de que se les oferte la colocación de un DIU. Con respecto al tema de las infecciones, algo que me pasa mucho, muchas veces yo lo que veo en la práctica diaria es que muchas pacientes la elección del método anticonceptivo también se basa en la comodidad. Supongo que igual esto es como en la vida, ¿no? Como que uno lo que quiere es la comodidad. Y a veces hasta tener que tomar una pastilla todos los días les parece una incomodidad. Entonces el DIU muchas veces en eso parecería ser cómodo, porque me lo ponen y por 5 años me olvido del tema, ¿no? Y a veces esto también es un problema, especialmente en las mujeres jóvenes, que quizá tienen múltiples parejas sexuales, porque entonces hay más probabilidad de enfermedades de transmisión sexual, y la presencia del DIU no va a producir una infección, pero puede favorecer el ascenso de los gérmenes y que esta infección termine afectando al útero y a las trompas y produciendo una infección mayor y llevándola quizá a la esterilidad. Entonces a veces es muy importante aclararles a las pacientes que para ser la paciente para un DIU, uno debería estar seguro de que esta paciente, digamos, o tiene una pareja estable o, no, o se cuida en forma correcta y muy constante con preservativos, ¿sí? Con esto termino, digamos, con lo mecánico. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Sigo con lo hormonal o me quieren dejar las preguntas para después? Yo igual ahora mientras les muestro la clasificación, entonces pueden pensar si tienen preguntas. Perfecto, bien. Estos son los hormonales. A los métodos hormonales los vamos a clasificar en realidad por vía de administración y no tanto por mecanismo de acción. La vía de administración puede ser oral, estas son las pastillas, pueden ser parches, que ahí quizás se ve el dibujito, es como si fuera un sticker, que uno se lo coloca por cualquier parte del cuerpo a nivel de la piel, exceptuando las mamas. Pueden ser los inyectables, que uno es una inyección que se pueden dar una vez por mes o algunas cada 3 meses, se depositan a nivel del tejido adiposo y se van liberando. Y después están lo que se llaman intracorporales, que estos son los más modernos, que tenemos el anillo vaginal, que ahí está el dibujito, es como un aro flexible, que ese sí se lo coloca la misma mujer, se lo coloca ella dentro de la vagina, y este aro va liberando hormona y se absorbe a través de la vagina. Puede ser el DIU, que ya lo estuvimos viendo con el DIU, que es el DIU con progesterona, y después están estos que son ya los implantes subdérmicos, que no sé por qué las pacientes le dicen chip, eso no termino de saber quién le inventó ese nombre, pero les encanta y le dicen chip, en donde se coloca, son unas varillitas que se colocan en el antebrazo, ¿sí? Por debajo de la piel. Esto también lo tiene que poner el médico, el anillo vaginal lo maneja la mujer, el implante subdérmico y el DIU lo tiene que hacer el médico, y van liberando la hormona, y también como el DIU puede dejarse hasta 4 o 5 años, ¿sí? No importa la vía de administración que uno elija, todos los métodos anticonceptivos hormonales tienen los mismos mecanismos de acción. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales? Es inhibir la ovulación. Con esto ustedes son las que más clara la tienen, y es que hay una característica que justo estábamos charlando antes, es la ciclicidad, ¿sí? Eso es lo que nos clasifica a nosotras las mujeres y eso es lo que nos permite ovular, ¿sí? Si no ciclamos, no ovulamos. Lo que nos permite ovular es que nuestras hormonas todos los días sean distintas. Estos picos hormonales es lo que permite la ovulación. ¿Qué es lo que buscan los mecanismos, digamos, qué es lo que busca la anticoncepción hormonal? Inhibir la ciclicidad. Buscan que la mujer, su concentración hormonal sea constante, todos los días la misma. Por eso la pastilla se toma todos los días a la misma hora, por eso una vez que se coloca el DIU, los tiene que quedar colocado, o el parche se va cambiando. La idea es que logremos una concentración hormonal constante. La concentración hormonal constante inhibe la propia ciclicidad y con eso inhibimos ovulación. Al inhibir la ovulación, quitamos uno de los participantes de la fecundación, por lo cual no hay posibilidad de fecundación. Pero bueno, las hormonas, uno las toma, se pone el parche, el anillo, el que ustedes quieran, van a ir por sangre. Y una vez que pasan al torrente sanguíneo, pueden actuar en todos los niveles, no solo va a actuar a nivel de inhibir la ovulación. Altera el moco cervical, por lo cual digamos, las pacientes ya no tienen ese moco típico fértil, porque todos los días la concentración hormonal es la misma, y si utilizan anticonceptivos de progesterona sola, van a tener ese moco opaco, ¿sí? De todos los días igual. También modifican el endometrio. Acuérdense que eso se los expliqué un poco cuando hablaba del DIU, pero la característica que tiene, lo mismo, la no ciclicidad, o por ejemplo, el usar anticonceptivos de progesterona sola, produce un endometrio muy finito. Esa es también una característica de la anticoncepción hormonal. La mayoría de los preparados, la característica que producen en las mujeres es menstruaciones poco abundantes y de pocos días, ¿sí? A veces también se utilizan como tratamiento para ese tema. ¿Qué probabilidad hay en donde actúe un mecanismo de acción el otro? Es difícil saberlo. Dependiendo a veces de la concentración hormonal, son más anovulatorios que otros. Se entiende que sí es el principal mecanismo de acción, pero en qué probabilidad de casos actúa la acción endometrial, digamos, la antiimplantatoria, no se los puedo decir específicamente. Lo que sí podemos saber es que hay embarazos tomando anticonceptivos, por lo cual la posibilidad de fecundación está, por lo cual la posibilidad de la acción antiimplantatoria también está, ¿sí? Pero bueno, no es su principal mecanismo de acción. A ver si tengo suerte y sé hacer las cosas mejor que antes. Entonces voy aquí, esperen que avance. Les quiero mostrar este videito, un poco lo mismo, como, bueno, yo entiendo que los
el objetivo de la publicidad es vender, no la niego, no se los voy a... Pero bueno, como nos venden una cosa por la otra, especialmente a nuestras adolescentes. Entonces, vamos acá. Lástima que ahora que me voy ahí, bien. Pegar. Deja de compartir, Dolo, ahora la sección para que puedas compartir el video con el audio. Pones Bien. ahora compartir y pones compartir con audio el video. Sonamos, me tocó una propaganda. ¿Ven? Vemos, pero lo que no se, No se no hay oye. sonido. Bueno, igual es Con musiquita de audio. fondo. Igual es musiquita de fondo. Tiene les canto, pero no les conviene. Ahí se escucha algo. La armonía de la naturaleza está en tus manos. Consulta a tu ginecólogo por el nuevo anticonceptivo de Bayer y descubrí la forma más natural de cuidarte. Bayer, más que anticoncepción. Bien. A mí me hace gracia a mí esta publicidad, no sé si estoy vieja lo que voy a decir, me voy a vender mal. ¿Vieron las propagandas que antes había de cigarrillos? Y que siempre era un caballo en la playa andando, como que qué ridículo, ¿no? Que un cigarrillo implique un caballo en la playa, pero bueno, esto es igual, ¿no? Te venden el anticonceptivo como la forma más natural de cuidarte. Digamos, ¿qué tiene de natural un anticonceptivo? No sé, yo se las debo porque no sé, desconozco, pero bueno. Y esperen porque ya que estoy les comparto el otro propaganda. Te entusiasmaste. Y ahora que aprendí, me creo mil. Muy bien. Esperen, si me va a que tengo que saber lo que dice la chica esta divina. Tengo que poner compartir con audio y video, ¿no? Una cosa Sí, así. audio. Abajo Con te audio. aparece, abajo te aparece compartir con audio. Con audio. Chiquitito. ver. Cuando vos pongas compartir pantalla, te Share aparece abajo some. compartir con audio. Listo, vamos. Vamos aprendiendo de paso. Cerca de la menstruación me vengo sintiendo incómoda. Hinchada, lloro, me río, no me soporto. Por eso me fui con mi mamá al ginecólogo y me recomendaron mis primeras pastillas. El médico me dijo que lo que me pasaba se llama síndrome premenstrual y que hay un anticonceptivo nuevo que lo alivia además de cuidarme. O sea que quedé embarazada y aparezco una mini yo por ahí. Además me dijo que iba a notar mejoras en la piel y el peso. Está bárbaro. Le voy a contar a mis amigas ya. Bueno, yo me voy a preparar porque hoy salgo a bailar. Tengo que estar espectacular. Ay, me amo. Chao. Bien. No, horroroso. Es una youtuber. ¿Que ahora está de moda? Se fueron Ríanse. de tema ya directamente. O sea, tipo, Hay que ser abiertas para todo, chicas. Bien, entonces nada, un poco es esto, como no, a nuestros adolescentes, ¿no? La chica dice que está bárbaro, que te mejora en la piel y en el pelo, y entonces el ginecólogo le recetó esto y ella va a ir corriendo a contarle a sus amigas, ¿no? aparte, Bien. no se le permite tener ni mal humor ni nada de eso a un adolescente. Que está cambiando, Perfecto. que está creciendo, que se está conociendo. No, no Me tengas copa, mal humor. porque La eso es madre lo que estaba yo- enojada con que ella tenía mal humor. Claro, Wow. sí, se ve que no se la bancaba la madre, no Pero ni sé. siquiera es bueno, si no querés quedar embarazada, toma esto. Bueno, yo entendería esa publicidad, pero digo, wow, no tenés permitido ni estar de mal humor, ni conocer que hay Y que días. salgan granitos. Claro, además, a una persona que está creciendo.
Un error. Bueno, yo confieso que esta publicidad la exploto un montón y cuando la saco le digo a las chicas, yo voy a hacer algunas preguntas y díganme y levanten la mano. ¿Quién de acá nunca le duele la panza? Cuando le va a venir, le duele la panza, le salen granitos, está de mal humor. Hay una que no le pasa nada, que es estadísticamente esperable, que haya una mujer, cada un grupo de 30, 40 chicas, que no le pase nada, pero todas las demás no levantaron la mano. Entonces le digo, ven, ustedes me están diciendo lo que ya todos sabemos, que nos pasan cosas cuando nos va a venir la menstruación, pero eso no es algo malo, es algo esperable, ¿sí? Y acá cuento algo personal que me impresionó mucho. Tengo hija adolescente que nada, empezó con los granitos, la adolescente, la verdad yo soy de no darle mucha bolilla a lo dermatológico, confieso, pero bueno, le quise dar cabida. Entonces me habían recomendado una dermatóloga, en plena pandemia me pedí la consulta con la dermatóloga virtual. Yo dije, bueno, virtual, la dermatóloga, las dos nos pusimos la cámara. Yo dije, nunca en mi vida fui a hacer, bueno, vamos con la nena, con la dermatóloga. La primera consulta te da esta cantidad de cremas que te hacen gastar una cantidad de plata, pero bueno, nada, vamos a apostar a los granos de la nena. La segunda consulta, ella le hace un comentario, mi hija, la dermatóloga, que ya me la había hecho a mí, pero es verdad que yo tonta no lo exploté. Y le dice, ¿sabes lo que me pasa? Justo antes de venir, me sale siempre un granito acá. ¿Y qué le contesta la dermatóloga? Quédate tranquila, cuando tomes anticonceptivos no te va a pasar. Imagínense mi cara, no, me la comía cruda la dermatóloga, ¿sí? Cortó, la verdad que en eso mi hija me mira y me dice, mamá, ¿por qué me quiere hacer tomar pastillas anticonceptivas? Mi nena, 12 años, ¿sí? No estamos hablando, bueno, obviamente que no tengo problema, me puse a hablar de mi hija, de lo que significaba, y en realidad lo que le hice ver en ese momento es qué triste que un médico te aconseje inhibir lo que te pertenece. Y le digo, gorda, yo entiendo que ese granito que te sale es un embole, pero ¿por qué no lo tomás como que cada vez que viene el granito, a vos sabés que te va a venir? ¿Por qué no vemos lo positivo de esto? Y por otro lado, esto no es de por vida, es ahora. Con el tiempo esos granitos se van a ir. Digo, pero qué triste que un médico diga eso. A lo que no terminó ahí, que le mandé un mensaje a la dermatóloga y le dije, mira, soy ginecóloga, sabés que soy ginecóloga, y me parece que te tomes el atrevimiento de aconsejar anticonceptivos a una paciente de 12 años para que no tenga granos, no es de lo que más me gusta. A lo que me contestó, perdón, no te quise poner en problema. Le digo, mira, problema yo no voy a tener, porque claramente no tengo problema de hablar con mi hija. Lo que me parece que no es tu ámbito, y no podés estar recomendando anticoncepción a un adolescente para inhibir su ciclicidad. Está yendo en contra de lo propio femenino solamente para sacarle los granos. Obviamente que no fui más, no, olvídense, la dermatóloga, seguí comprándole las cremas, total, no me dio otra cosa, ¿entendés? Pero, digamos, esto yo lo había escuchado con pacientes mías, obviamente que me irritó muchísimo que tenga que ver con mi hija y a los 12 años, ¿sí? Pero bueno, es así, es lo que nos venden, es lo que esta youtuber nos estaba queriendo vender a todas las adolescentes. Quiero decir, esto nos va a pasar, ¿sí? Es un poco que por eso yo inventé, esto es un invento mío, esta diapositiva, un poco por lo que vos decías, Graciela. Yo creo que hay usos y abusos, ¿sí? Y es importante tener esta información de cuáles son los usos y abusos. Yo se los digo a las chicas. ¿Qué quiero decir? Más allá de la elección propia que vos utilices un método anticonceptivo como anticonceptivo, es un uso del método, ¿sí? Que una paciente con una alteración hormonal, yo utilice la anticoncepción para arreglarle su problema hormonal, es un uso, ¿sí? Una paciente les diría que tiene una menstruación muy abundante y eso la lleva a la anemia, yo puedo usar los anticonceptivos o el tratamiento hormonal para frenarle un poco ese sangrado y lograr que tenga una vida más normal. Ahora, después de regulación del ciclo menstrual para abajo, son todos abusos. ¿Sí? Usar anticonceptivos para calmar un acné, usar anticonceptivos porque a la chica le molesta y le duele la panza cuando le viene o porque se pone de mal humor, ¿sí? O usar anticonceptivos porque son cosas normales que le pasan a todas las mujeres, eso para mí es un abuso. Y esto está bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Y porque, primero porque me parece que tenemos que darle esa otra mirada a la fertilidad femenina, en donde no parezca que es un drama, que tengamos esos efectos, ¿sí? Sabiendo que nos pueden mostrar que somos parte de nosotras, que también yo por lo menos a los adolescentes le digo, digamos, nos regalaron otra cosa además de los sentimientos, nos regalaron un cerebro para pensar y una voluntad para decidir, por lo cual qué bueno que
ejecuten y que se den cuenta que pueden estar sensibles o de mal humor, pero pueden pensar y darse cuenta que no eso les implica tratar mal al otro. Digamos, no son cosas poco importantes para ayudarles a educar a nuestros adolescentes, ¿no? Y después también el tomar conciencia que tienen efectos adversos. Yo lo que le digo a mis pacientes es, si los anticonceptivos fueran caramelos y no tuvieran efectos adversos, yo se los regalo a toda chocha, ¿sí? Pero tienen efectos adversos, alteran nuestro cuerpo, alteran nuestro funcionamiento, no solo hormonal. Entonces es importante saberlo antes de abusar de ellos, ¿sí? Y acaba un poco, bueno, después les muestro porque quiero ir al otro. Bien, y acá un poco lo del tema de los efectos adversos, ¿sí? Los efectos adversos más comunes y más propios de las primeras cajas de las pastillas o del método hormonal que elijan, tiene que ver con náuseas, vómitos, pesadez postprandial, digamos que te cae la comida pesada cuando no comiste nada pesado, tensión mamaria, algunas chicas hasta refieren, que me ha pasado, que quieren tomar pastillas para que les aumente el tamaño del busto, ¿sí? Me dicen, ay doctora, me aconsejaron que si tomo pastilla me aumenta el tamaño de la mama. Le digo, sí, mijita, un tiempo, dejá la pastilla y devolverse, si no embarazate, que también te van a crecer la mama, chocha te van a crecer. ¿No? Estas cosas a veces, viste, de que les venden una cosa por la otra, ¿no? El tema de la retención de los líquidos, esto por suerte ahora con los nuevos anticonceptivos se ve menos, esto era más en los preparados anteriores, donde la paciente se tendían a hinchar mucho, luego hay algunas que lo hacen. Algunas pacientes tienen sangrados intermenstruales o algunas pacientes llevan a la menorrea, la falta de menstruación. Los últimos preparados anticonceptivos suelen tener esto de producir bastante atrofia endometrial y casi no hay sangrado. A mí igual lo que más me preocupan son todos los efectos adversos que yo se los puse a la derecha y que tienen que ver con que a veces dependiendo de los factores personales o familiares y a veces de la edad de la paciente hay efectos adversos un poco más graves. Esto tiene que ver con los riesgos cardiovasculares, un poco la idea de los nuevos preparados con progesterona sola es para evitar los riesgos cardiovasculares, porque las anticonceptivos no deberían indicarse en mujeres fumadoras, en mujeres mayores de 35 años, por la probabilidad de estos efectos cardiovasculares, el infarto, el tema de la trombosis. Por lo cual ahora con los preparados, por ejemplo el DIU con progesterona, el CHIP tiene solo progesterona, y ahora acaban de salir anticonceptivos solo de progesterona, evitarían esos efectos adversos, ¿sí? Es también importante saber que cuando a veces las chicas desde muy chicas y por largos años toman anticonceptivos, especialmente los estrógenos de baja dosis, puede alterar su masa ósea, ¿sí? Es muy importante, yo en esto vuelvo, me cambio de tema, pero no me puedo aislar. El tema de la alimentación en las adolescentes es muy importante por el tema de la masa ósea. Entonces a veces el inicio de la anticoncepción desde muy chicas con baja dosis estrogénica produce una mala masa ósea que en el momento no les va a pasar nada, pero cuando llegue la menopausia se van a querer morir. Es importante también, como les dije, el tema de las alteraciones personales. Hay algunas pacientes con alteraciones a nivel de los hidratos de carbono sin llegar a ser las diabetes, pero con alguna alteración en el tema de la insulina, que los anticonceptivos pueden alterarla más. Y una cosa que también está visto es que los estrógenos producen a nivel local, a nivel del cuello del útero, no porque uno se los ponga localmente, sino por la acción que tienen, pueden favorecer a la persistencia del HPV. Entonces, no es que el anticonceptivo va a generar cáncer, pero puede favorecer el despertarlo, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es importante en eso diferenciarlo, ¿sí? No es que uno si toma anticonceptivo va a tener cáncer, pero si de alguna forma uno tiene un antecedente familiar o hasta personal, los anticonceptivos pueden estimular a que esto se produzca antes de lo que en realidad estaría estipulado genéticamente hablando, ¿sí? Bien, con esto yo termino el tema de la anticoncepción, de los métodos anticonceptivos. Esperen, ¿puedo dejar de compartir un minuto? Entonces, así les veo la cara. Con esto yo les hablé de todos los métodos anticonceptivos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta puntual ahora o explico lo de la anticoncepción de emergencia y después escucho lo que quieran.
Yo quisiera una preguntita. Quería saber del preservativo. Leí que tal vez también podía dañar la pared vaginal, podía causar quizás microlesiones o algo así, porque no sé, vi como una publicación, pero ahora como en internet uno no sabe si lo escriben o si es real, microlesiones, y que a veces eso afectaba a la larga, incluso que la mujer esté lubricada. O sea, si uno usa mucho. No lo leí, no lo leí, te confieso. No, no lo leí. Bueno, si no... Bueno, vos lo que dijiste es que puede ser que haya alguna mujer que sea alérgica al látex, eso sí, del preservativo, que quizás Sí. esté relacionado con eso que decía Carolyn, más que por ahí que ocasione. Claro, puede ser que sea eso. Sí, por eso no lo leí. Sí, si es alergia, sí, porque, a ver, vieron cuando uno, no sé si alguien es alérgico o atópico, en donde como que uno, cuando está en un brote de alergia, como todo le da alergia. Entonces eso sí puede ser que obviamente que si uno se sigue exponiendo al látex, si es alérgico, tiene como una mayor predisposición a como estar más alérgico, ¿sí? Pero no, propiamente si el preservativo daña la pared vaginal, yo no leí nada, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo con la anticoncepción de emergencia. Me parece que hay una pregunta en el chat, Dolo, puede ser, de Mercedes. A ver, ¿la querés leer? De los ACO y cáncer, pone. No te escuché la primera palabra. La relación de los anticonceptivos y el cáncer. Ah, perfecto. Bueno, ahí va a depender. Por un lado, se habla de una asociación en los anticonceptivos y el cáncer hepático, por ejemplo. Esto tiene que ver porque los anticonceptivos tienen un metabolismo hepático, digamos, se metabolizan a nivel hepático, y entonces podría ser ese el mecanismo de acción de eso. Con respecto al cáncer de mama, es lo que les conté. Se dice que los anticonceptivos no serían carcinocinéticos, sino carcinocinéticos, sino carcinogenéticos, digamos. Los anticonceptivos no van a producir cáncer, pero pueden despertar o adelantar la probabilidad de cáncer si uno tuviera el gen. Y con respecto al cáncer de cuello del útero, es esto que les conté, de que favorecen la adhesión y la persistencia del HPV. Con respecto al cáncer de endometrio, en realidad lo favorecerían porque la no ciclicidad y la atrofia del endometrio favorecería a que no tengamos cáncer de endometrio, y a nivel del cáncer del ovario sería lo mismo. Y no conozco otras implicancias de los anticonceptivos y el cáncer. Bien, con respecto a la anticoncepción de emergencia, o lo que las chicas le llaman la pastilla poscoital, primero es tratar de entender el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia, y muchas veces el mecanismo de acción va a depender en qué momento de la acción actúe. Les muestro este dibujo no con opción de enloquecerles, pero bueno, me imagino que ya saben de qué estamos hablando. Se ve mi mouse, ¿no? Si la anticoncepción de emergencia uno la toma antes del pico del estrógeno, digamos, cuando el estrógeno recién está ascendiendo, la anticoncepción de emergencia, por ser una alta dosis hormonal, puede actuar inhibiendo este pico estrogénico, por lo cual va a inhibir el pico de LH, por lo cual va a inhibir la ovulación. Ese sería el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia. Si uno lo toma en la primera fase del ciclo, le diría en los primeros días de fertilidad, cuando el estrógeno está comenzando a subir. Si uno toma la anticoncepción de emergencia en el posovulatorio, la anticoncepción de emergencia no tendría ninguna idea, ninguna acción, porque no tendría sentido, no habría posibilidad de embarazo y la anticoncepción de emergencia ahí no hace nada. ¿Qué pasa si uno toma la anticoncepción de emergencia el día de la ovulación o 1 o 2 días antes, digamos, podríamos decir el día pico, el día -1, el día +1, ¿sí? Ahí la acción anovulatoria es muy difícil porque ya se dio el pico hormonal, ya se produjo el pico de estrógenos o ya se produjo el pico de LH o ya se produjo la ovulación, por lo cual ahí por más alta dosis hormonal que haya no se puede inhibir esa acción hormonal, por lo cual ahí la anticoncepción de emergencia no funcionaría produciendo inhibición de la ovulación.
Sí, la anticoncepción de emergencia va a actuar modificando el endometrio y haciendo que este endometrio no sea apto para la implantación. Dicho de hecho, algunas chicas lo que refieren es que después de la anticoncepción de emergencia tienen un sangrado, una menstruación, no verdaderamente menstruación, antes de la fecha que la tendrían que tomar. Digamos, la anticoncepción de emergencia en el día de mayor fertilidad, podríamos decir en el día pico y el día antes o después, actuaría como una acción antiimplantatoria, ¿sí? Actuaría como una acción antiovulatoria en los días previos, ¿sí? Sería en la fase 1 y en el comienzo de la fase 2, ¿sí? Pero fíjense, esto es un folleto viejísimo de la anticoncepción de emergencia. El folleto tiene esta parte y esta parte. En esta parte habla de los equivalentes de los anticoncepción hormonal. El primer nombre de todos es el nombre comercial de uno de los anticonceptivos, hay millones de anticoncepción de emergencia, y los otros son pastillas comunes y corrientes. Esto es un poco para que tengan idea de la alta dosis hormonal que tienen. Una pastilla de una anticoncepción de emergencia equivale a 20 pastillas, a 4 pastillas o a 25 pastillas comunes, ¿sí? Esto es importante hacerles tomar conciencia a las chicas de la alta dosis hormonal que tienen. Es por eso que en realidad se recomienda que ninguna mujer tome más de 2 o 3 anticoncepción de emergencia al año. Muchas veces las pacientes me preguntan el año dónde empieza, el 1 de enero, la primera pastilla de anticoncepción de emergencia que tomé, ¿no? Como esta especulación de cuántas me quedan, ¿no? Eso es una, ¿no? Y la otra, esperen que voy a la cosa anterior, que a mí la uso mucho con los chicos, a mí este folleto me encanta, no me encanta por lo que promociona, sino por todo lo que le puedo sacar. Fíjense que si uno lo lee, dice, la anticoncepción de emergencia es un método para evitar el embarazo después de haber tenido relaciones sin protección. Espere que achique un poco esto, si lo puedo leer. No es un método que debe utilizarse como anticonceptivo común, es un método de emergencia, como el nombre lo dice. Yo acá siempre les cuento que tuve una paciente que cuando viene a la consulta me relata que en lo que iba del mes ya se había tomado 3 anticonceptivos de emergencia. Entonces cuando le digo, pero escúchame, 3 anticonceptivos de emergencia, le digo, la idea es que es de emergencia. Me dice, sí, doctora, yo tengo emergencia todos los fines de semana, me dice. ¿Para qué voy a tomar un anticonceptivo si yo en la semana no tengo relaciones? Yo solo los fines de semana, entonces los fines de semana me cuido con anticoncepción de emergencia. Digamos, a los fines prácticos ella lo utilizaba por el folleto, digamos, ¿sí? Nadie le dijo que no estaba bueno que tuviera emergencia todos los fines de semana. Y ahí aclara cuáles son las situaciones de emergencia. Entonces dice, en caso de falla del método anticonceptivo o ausencia del mismo. Entonces dice, el preservativo, y pone entre paréntesis, o forro se rompió. Yo cuando miro esta follo le digo a las chicas, ¿por qué me ponen el paréntesis? Una vez en un colegio un chico levantó la mano y me dice, doctora, es para los nenes más chiquitos, me dice. Pero bueno, ¿no? Esta necesidad no sé, de aclarar algo que supuestamente no sé si es necesario. No me coloqué el diafragma, empecé a tomar las pastillas anticonceptivas antes de cuando la tenía que empezar o en caso de violación, ¿no? Y yo ahí a veces les digo a las chicas cómo para un folleto es lo mismo una violación que haberte olvidado de tomar la pastilla, ¿no? Y no es lo mismo para una persona. Por lo cual, que la violación se la ponga como un motivo o como una emergencia, a mí como mujer me parece que no me toman realmente en cuenta, ¿no? No es un método abortivo, es un método que evita el embarazo. No te, digamos, claramente me falsifican o me modifican la realidad o la verdad. Cuando una mujer ya está embarazada, la anticoncepción de emergencia no daña al feto ni a la madre. Se ve que eliminar un feto no forma parte del daño y además es mentira porque no es así que no daña a la madre. Porque como la anticoncepción hormonal tiene efectos adversos y contraindicaciones, la anticoncepción de emergencia tiene efectos adversos y contraindicaciones. Entonces una mujer que tiene antecedentes de trombosis, por ejemplo, no debería tomar la anticoncepción de emergencia. Una mujer que tiene cáncer no debería tomar anticoncepción de emergencia. Entonces no es así que no daña a la madre. La anticoncepción de emergencia no protege de las enfermedades de transmisión sexual ni el HIV y SIDA. De todas las afirmaciones es la única correcta. Y otra cosa que es importante, que tampoco se los dicen a los chicos o a las mujeres o a los jóvenes, es que la anticoncepción de emergencia no es 100% eficaz. Tiene una eficacia del 75% o del 85%, esto depende en qué momento se la tome. Entonces también está esa creencia
de que no se cuidaron, tomaron la anticoncepción de emergencia y no van a quedar embarazadas y después resultan que al final quedaron embarazadas, ¿no? Y es esa, esa idea o esa confusión que le genera esta sensación de que está todo bien cuando en realidad no lo está. Bueno, esto ya se los mostré. Y después me quedaron los quirúrgicos, que en realidad deberían ir antes que la emergencia, me quedé pensando, que acá puede ser tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer se llama ligadura tubaria, esto significa, ahí ven distintas técnicas, en donde significa cortar el paso. La idea es que le cortan el paso al espermatozoide, no permiten que el espermatozoide, digamos, entre en la cavidad, en la vagina, entra en el útero, pero no puede pasar a las trompas, por lo cual no debería ir a ponerse en contacto con el óvulo. Esto es un método quirúrgico, para la mujer significa una anestesia general, se puede hacer, algunas mujeres se las efectúa quizá en la cesárea, una vez que nace el bebé por cesárea, se exponen las trompas y se hace la ligadura, y si no, se puede hacer por vía laparoscópica. Existe el índice de falla porque existe lo que se llama la recanalización tubaria, en donde por alguna causa, por lo general tiene que ver con una mala técnica, la trompa se vuelve a canalizar y entonces vuelve a ser permeable. Y después se hablan de efectos adversos, que acá es muy difícil o están muy mezclados, porque se habla mucho de que al ser métodos que de alguna forma son permanentes, necesitan como de una aceptación importante de parte de la paciente. Y a veces lo que se ve es que quizá la paciente se siente quizá presionada o se siente ofuscada en ese momento, especialmente cuando la ligadura se produce con la cesárea, en donde, qué sé yo, la mujer acaba de tener su quinta cesárea, tiene 4 chiquitos en casa, acaba de nacer el 5.º hijo, y si le preguntan, no quiere saber nada de tener otro hijo, pero bueno, una vez que todos esos nenes crecen y ya ese último tiene 1 año, ya después de no querer tener más hijos empieza a no ser tan así. Entonces a veces hablan mucho de la importancia del verdadero consentimiento informado, en donde la paciente sea realmente decidida a que se quiere someter a ese tratamiento. En el varón se llama vasectomía o ligadura de los conductos deferentes, en donde en el varón lo que tiene de fácil es que se hace con anestesia local, no necesita, se puede dar una sedación, pero no implica una anestesia general, no implica entrar en la cavidad abdominal del hombre, porque el conducto deferente se lo toma ahí enseguida apenas termina de salir del epidídimo. Esto no modifica el eyaculado, hay una creencia a nivel del hombre que pierde su masculinidad, porque en realidad la eyaculación está producida por los espermatozoides en conjunto del resto de las glándulas, pero bueno, desde un punto de vista psicológico, algunos varones refieren como algunos trastornos en el funcionamiento sexual post-vasectomía, que no tendrían una explicación desde un punto de vista orgánico, de una explicación por la cirugía en sí, sino que se ve que tiene alguna alteración desde un punto de vista psicológico. Por eso acá también de vuelta es muy importante esto del consentimiento informado, en donde la persona que se va a someter a esto sea consciente de que esto es definitivo, ¿sí? Existe la recanalización tanto tubaria como del conducto deferente, pero necesita tecnología que, bueno, son costosas y no cualquier cirujano está en condiciones de hacerlo, ¿sí? Bueno, termino con la misma diapositiva que empecé, porque vuelvo con que me parece que para que una mujer haga una buena elección debería tener todas las herramientas, y por eso creo la importancia de conocerse y ver cómo funciona su cuerpo, ¿sí? Hay algunas mujeres que uno enseñándoles a reconocerse descubren que tienen nada más que 3 días de fertilidad, por la edad o por una característica, y de golpe si se pone a tomar anticonceptivos durante todo un mes solo por 3 días de fertilidad, como que pasa a ser un poco pavote. Entonces por eso creo la importancia de esto de conocerse antes de tomar la decisión, por más que esté decidida por algo artificial, digamos, ¿sí?